El 23F fue sin dudas uno de los episodios más controvertidos de la historia de España. Es difícil contar qué pasó con total exactitud, pues mucha información es clasificada. No obstante, gracias a testimonios, entrevistas y demás, podemos saber o acercarnos a saber qué pasó aquel día en España. Durante el año 81, España estaba en una situación muy delicada. 12 años atrás, un joven Juan Carlos I era designado por Franco como su futuro sucesor. En 1975, este se enfrentaba a su primer gran desafío, la Marcha Verde. La Marcha Verde fue un intento de Marruecos de ocupar los territorios españoles en el Sahara Occidental. El rey, tras llegar a un acuerdo con el ya enfermo Franco y Estados Unidos, decide entregar el Sahara Occidental a Marruecos sin resistencia. Esto sienta en el ejército como una traición, ya que en ese territorio vivían miles de ciudadanos con nacionalidad española reconocida. Juan Carlos no empezaba con buen pie su cargo como jefe de Estado. En 1976 se produce la transición, en la cual el rey nombra como presidente del gobierno a Adolfo Suárez, el cual fue un antiguo hombre del régimen y veía bien la transición a la democracia. En 1977 llegaría la primera prueba para la Nueva España. Suárez había prometido a los grandes generales que nunca legalizaría el Partido Comunista. Sin embargo, para poder llevar a cabo sus planes de crear una constitución democrática en España, debía legalizar todos los partidos. En plenas vacaciones de Semana Santa, con los altos cargos del ejército alejados de los centros de poder, Adolfo Suárez legaliza por sorpresa los partidos comunistas, ganándose el odio de muchos militares. Gracias a Milans de Bosch, un famoso general, se evita la sublevación de la división acorazada de Brunete, la mayor fuerza del ejército en aquel entonces. Tras esto, el ministro de Marina, el almirante Pita de Mega, dimite. En 1978, el pueblo español aprueba la nueva Constitución y pocos días antes es desarticulada la Operación Galaxia, una conspiración que pretendía derrocar al gobierno. Sin embargo, la inestabilidad del país iba más allá. El franquismo aún tenía fuerza y la reconversión industrial se hacía notar provocando disturbios en las grandes ciudades. También la grave crisis económica hizo que el paro subiese, por no mencionar el crecimiento de la banda terrorista ETA, hasta el punto de que muchos militares querían una intervención directa de las Fuerzas Armadas en el País Vasco. Todo esto hizo que Adolfo Suárez dimitiese. El rey nombró a Calvo Sotelo, del mismo partido de Suárez, para sucederle como presidente del gobierno. Para ello debía ser aprobado por el Congreso. Durante la primera votación no salió elegido. Sin embargo, se esperaba que la segunda votación sí lo iba a ser. Esta segunda votación se celebraría el 23 de febrero de 1981. Durante los días anteriores al 23F, la actividad en el Palacio de Zarzuela era frenética. Las llamadas y reuniones entre el rey, agentes del servicio secreto y grandes militares, como Alfonso Armada o Milans del Bosch, eran incesantes. Por lo que a día de hoy se sabe gracias a testimonios es que pretendían dar un giro de timón para asegurar la estabilidad del país y así evitar un gran golpe de estado militar en el futuro. El plan era crear un gobierno de coalición nacional integrado por tecnócratas y personalidades de todos los partidos políticos con el general Alonso Armada como presidente del gobierno. Para ello era necesario crear lo que en la época se conocía como un supuesto anticonstitucional máximo. Lo único que faltaba era una cabeza visible que llevara a cabo la operación. Enseguida se nombró al teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, un franquista que no dudaría ni un segundo en llevar a cabo su idea de España. El 23F comenzó de una manera peculiar, ya que la flota del Mediterráneo de Estados Unidos se situó a escasas millas de Valencia, y al médico de Zarzuela se le ordenó que estuviera en el palacio todo el día. A las 6 de la tarde, la votación comenzó en el Congreso. Un cuarto de hora después, un grupo de guardias civiles, con Tejero al frente, irrumpieron. Tras el intento del vicepresidente del gobierno Gutiérrez Mellado de enfrentarse a los golpistas, estos abrieron fuego. Esto hizo que todos los diputados se refugiesen detrás de sus asientos, salvo Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. ¡Quieto todo el mundo! Militarmente, España se dividía en distintas regiones militares que ocupaban diferentes áreas del territorio español. A su mando se encontraban capitanes generales con un poder casi absoluto sobre su región.
La mayoría de ellos eran fieles al franquismo, ya que muchos eran veteranos de la Guerra Civil o de la División Azul. Poco después de la entrada de Tejero se sublevó el capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Milans del Bosch. Este desplegó la división motorizada Maestrazgo, 50 hombres y 50 carros de combate en las calles de Valencia. La operación bajo el nombre en clave Operación Turia era clave para que otras regiones se sublevasen y se uniesen al golpe de Estado. Los capitanes generales dudaban si el golpe iba a ser efectivo, tanto que algunos, como el de Sevilla, Baleares o Barcelona, estuvieron a punto de unirse. Sobre las 7 de la tarde, las televisiones valencianas emitieron un comunicado en el cual Milans del Bosch declaraba el estado de excepción. Con el general Juste fuera de Madrid, la mayor división acorazada, la división Brunete, cayó en manos de otro golpista, Torres Rojas, el cual envía tropas de la división a ocupar puntos estratégicos de Madrid, como la sede de Radio Nacional o la Televisión Española. Sin embargo, Juste llega antes de tiempo a Madrid, volviendo a tomar los mandos de la división y las tropas. A las 8 menos 20, Tejero coge por el brazo a Suárez y se lo lleva fuera del hemiciclo. Pasadas las 8, otros 5 diputados fueron retirados del Congreso. Estos fueron Felipe González, Gutiérrez Mellado, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo y Agustín Rodríguez Sahagún. A las 9 de la noche, el Ministerio de Interior informa de una constitución de un gobierno provisional formado por subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína para evitar un vacío de poder. Quienes en este momento asumen con plena plenitud el poder civil y militar de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Aquí es donde entra Alfonso Armada. Este tenía órdenes de acudir a la Zarzuela para obtener el permiso del rey de ir al Congreso de los Diputados para que éste le proclamase presidente de un gobierno de coalición nacional. Armada ya tenía el gobierno preparado, su vicepresidente sería Felipe González y sus ministerios serían de la mayoría de formaciones políticas, incluyendo al Partido Comunista y Alianza Popular. No obstante, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández, le negó la entrada a la Zarzuela. Sin embargo, Armada aún tenía acceso al Congreso de los Diputados, al cual acudió inmediatamente para proclamarse la coalición nacional. A las 11:50 de la noche, este entró en el Congreso y se dirigió a Tejero para presentarle su idea de coalición nacional. Al ver que en esta lista había socialistas y comunistas, no permitió que la proclamación de Armada fuera llevada a cabo. Tejero ni siquiera accedió a una llamada telefónica con Milans del Bosch. De esta manera, Tejero echó a perder el plan y evitó la proclamación del gobierno de coalición nacional. Tras el fracaso, a la 1:14 de la madrugada del día 24 de febrero, el rey emitió un comunicado en el cual daba su apoyo a la Constitución. Esto dejó mal parado a Milans del Bosch, ya que quedaría como el gran culpable al sublevar su región militar. Llegados a este punto, Milans tenía dos opciones. Podía dirigirse a Madrid y asumir el liderazgo de la división Brunete, algo que podía haber desencadenado a la sublevación del resto de capitanes franquistas, o también podía rendirse y asumir las consecuencias que eso llevaba, la destitución y la cárcel. Sin embargo, ya que Milans del Bosch era monárquico, hace caso al rey y retira sus tropas de Valencia. La retirada de Milans del Bosch dejaba a Tejero completamente solo. Al día siguiente, Tejero negoció con la Armada las condiciones de su rendición, que incluían la salida de Tejero sin presencia de la prensa y que los guardias de rango hasta teniente no fueran juzgados. La Zarzuela dio su conformidad del acuerdo, al cual se le conoce como el Pacto del Capó, ya que se firmó en el capó de un Land Rover. A las 2:30 todo había terminado. Antonio Tejero, Alfonso Armada y Milans del Bosch fueron los condenados a 30 años de prisión. Sin embargo, la democracia en España quedó sellada.